Tardes a todos. Los invitamos a esta segunda edición de charlas de sectores de la economía argentina. En esta oportunidad tenemos representantes de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Pero antes de empezar con esta actividad, les vamos a contar cuáles son los próximos eventos que tenemos en IAEF para el mes entrante. El 8 de octubre a las 17 horas tendremos el ciclo de actualidad y coyuntura con Ricardo López Murphy, y el 11 y 12 de noviembre tendrá lugar el 10º simposio de mercado de capitales y finanzas corporativas. En esta oportunidad, además de nuestros expositores de lujo, tenemos un moderador también de lujo, que es Diego Caviglia, que es el jefe de redacción de la revista Punto a Punto, que me acompaña, y a quien le doy la palabra ahora. Bienvenido, Diego. Hola Claudia, muchísimas gracias primero por la invitación al IAEF. Es verdaderamente un gusto poder participar de este evento en un momento donde la coyuntura nos está pasando por encima, realmente con una cantidad impresionante de datos y de información ligada al mundo económico, al mundo financiero, y si a eso le sumamos también todo lo que tiene que ver con el coronavirus, detenernos un momento en esta charla de sectores de la economía argentina, donde van a participar 4 empresarios y ejecutivos de empresas muy reconocidas de diferentes sectores de la economía, como para tratar de parar un poco la pelota y conocer un poquito más en profundidad qué les está pasando a las empresas en esta difícil coyuntura. Reitero, me parece que es un ámbito absolutamente necesario. Son 4 los disertantes, como bien decías, Claudia. Va a comenzar hablando Juan Parisi, que es gerente comercial de Tadeo Cerveni. En segundo lugar, María Belén Mendé, la rectora de la Universidad Siglo XXI. Luego, Marcelo Fell, gerente de finanzas de Transener. Y cerrando las exposiciones, José Luis Bosdari, el gerente general de Arlink Negocios. Bueno, Claudia, la idea es que cada uno de los disertantes tenga 15 minutos, y cuando termine cada uno de ellos, ahí vamos a tener la posibilidad de hacer algunas preguntas. Las pueden hacer a través del chat. Claudia seguramente les va a explicar un poquito mejor. O, bueno, solicitando la autorización a través del sistema de chat. Sí, en la medida en que cada uno de los disertantes vaya presentando, cada uno que tenga una inquietud puede escribirlo en el chat directamente a todos los asistentes o a los panelistas, en el mismo sistema de Zoom. Bueno, ¿les damos la palabra a nuestro primer disertante? Bien, empezamos entonces con Juan Parisi, gerente comercial de la firma Tadeo Cerveni. Juan, va a ser un gusto escucharte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Juan. Perfecto. Bueno, un momento que comparto pantalla. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, repito, mi nombre es Juan Ignacio Parisi, soy gerente comercial de la empresa Tadeo Cerveni, Sociedad Anónima. Realmente es un gusto, le agradezco a IAEF por la oportunidad y la invitación. Es una linda oportunidad para compartir entre todos. Estamos representando a diversos puntos de vista del negocio, de la industria, de algunos servicios, y me parece que este tipo de actividades nos va a servir mucho como para compartir experiencias y como dijo Diego, ver en qué punto estamos parados y qué perspectivas tenemos hacia adelante. Comenzando con mi charla, les cuento que lo preparé en 2 bloques, fundamentalmente. En una primera parte les voy a dar algunas características de nuestra empresa, nuestro mercado y nuestro negocio, y después vamos a entrar ya en las claves que consideramos nosotros relevantes como para analizar la situación actual, el contexto y las perspectivas que tiene nuestro negocio en el mediano plazo.
Tadeo Cerveni es una pyme metalmecánica de la provincia de Santa Fe, que está ubicada en una ciudad que se llama Galvez. Tenemos alrededor de 400 colaboradores en total, de los cuales hay un sesgo muy importante hacia la ingeniería. Como pueden ver, somos algo de más de 45 ingenieros que formamos parte del plantel. Tenemos la principal característica, somos líderes del mercado de transformadores desde hace muchos años, y ese liderazgo está sustentado fundamentalmente por una cuestión de volumen de venta, que venimos sosteniendo año tras año, y sobre todo porque tenemos un producto que es realmente muy confiable y que el mercado ha reconocido como de excelencia y de características mundiales. Somos una empresa muy inquieta, y eso nos llevó a que a lo largo de toda nuestra historia, que ya tiene más de 60 años, permanentemente tuvimos la convicción por reinvertir. Somos una empresa bastante conservadora desde el punto de vista financiero, no nos gusta involucrarnos con instrumentos financieros para invertir, y entonces lo que hacemos es reinvertir prácticamente la totalidad de nuestras utilidades. Hemos tenido un crecimiento muy grande, sobre todo a lo largo de los últimos 10 años, por supuesto salvando las distancias con los últimos 2, y desde hace ya más de 10 años también tenemos un marcado perfil exportador que hace que estamos abriendo nuestro mercado también fuera de las fronteras de Argentina. Un transformador de potencia es un equipo realmente muy complejo, tiene un alto valor agregado, tiene involucrado simultáneamente algunas partes o algunos procesos que pueden ser automatizados hasta un nivel bastante profundo, y sin embargo todavía sigue sosteniendo un componente artesanal a partir de su mano de obra, que hace que requiera de una cierta capacidad de diseño y de manufactura muy de detalle y muy precisa para poder cumplir con las restricciones que nos plantean las especificaciones de nuestros clientes. Tenemos una gran diversidad de componentes, algunos son críticos y se consiguen solamente afuera, otros los hemos podido desarrollar a partir de algunos emprendimientos en la región. Para que tengan una idea gráfica, ahí ven algunas fotos, algunas imágenes de lo que es un transformador de potencia, que como les decía, si ven la primera y la relación con respecto a una persona, es realmente impactante cuando uno lo ve en persona. Son equipos que llegan a pesar 400 toneladas y a medir 14 metros de largo. Nuestro mercado, lo que le puedo decir en pocas palabras es, por un lado tenemos la ventaja de que es un mercado que está, el parque de transformadores en general está bastante obsoleto, es bastante antiguo, y hay todo un componente de estructura, no solo nacional, sino internacional, que está pendiente, con lo cual hay muchos años por delante por desarrollar. Desde el punto de vista negativo, la rotación del producto es muy baja, porque un transformador es un equipo estático, eléctrico, muy noble, y que por definición y por características y las normas que lo especifican, tiene una vida útil en promedio de 25 años, pero que eso se extiende, y en la práctica hay transformadores que están trabajando hace más de 50 y siguen dando servicios sin problema. Un punto a tener en cuenta respecto al contexto, que lo voy a traer más adelante, nuestro costo está muy sesgado hacia la importación, porque hay componentes críticos que se fabrican solamente fuera de Argentina, no hay posibilidad de sustituirlo por componente nacional porque son muy complejos, con lo cual esa ecuación de costo nos plantea alguna restricción que tenemos que tener bastante en cuenta. Entrando de lleno a lo que es nuestra foto de la situación actual y cómo nos pega el contexto, no me voy a detener en las variables macro porque todos las conocemos, a cada uno les impactará en mayor o menor medida en su negocio. Resalté algunas de las que me parece a mí que son relevantes. Si lo vemos desde el punto de vista de nuestro sector, quisiera simplemente mencionar, nosotros somos altamente dependientes de la obra pública, con lo cual, ante un escenario de falta de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, falta de presupuesto, ese punto concretamente es algo que en este momento nos está haciendo ruido. Por otro lado, la tarifa eléctrica, como todos saben, hace muchos meses está congelada, está previsto que siga así hasta fin de año, y se habla de algún tipo de acomodamiento que vaya alineado con la inflación a partir de diciembre, pero la verdad es que todavía eso no está muy claro. Para que tengan idea, las distribuidoras de energía están declarando el atraso en materia de tarifa es de alrededor del 60%. Por otro lado, un factor que nos condiciona desde lo sectorial es la presión sobre las importaciones. Como decía antes, somos muy dependientes de insumos importados,
y con todas las restricciones a raíz del problema que ya sabemos que hay con reservas, con faltante de dólares y demás, es un tema muy relevante que nos preocupa, sobre todo pensando en el corto plazo de que puedan volver a instaurarse restricciones que nos hagan muy difícil poder acceder a esos componentes extranjeros. Si bajamos un nivel y nos vamos a la parte micro, ya analizándolo más de cerca a lo que nos pega a nuestro negocio, simplemente un repaso de cuáles son aquellas fuentes que generan una demanda de transformadores en el mercado. Lo principal, hablamos de T&D, que sería transmisión y distribución. En lo que es transmisión, absolutamente condicionado a obras de alto impacto y con mucho componente de inversión en dólares. Eso no hace falta decirlo, que está todo parado y que no sabemos cuál va a ser el horizonte para adelante. La distribuidora, como dije, con una tarifa muy desfasada, con poca capacidad financiera, a tal punto que están dejando de pagarle la energía a Camesa para usar ese presupuesto y poder mantener sus operaciones. Energía renovable fue la estrella hasta hace poco tiempo, en los últimos 2 o 3 años, fue un mercado que creció muchísimo, hay leyes y hay promociones muy interesantes, se ha podido cambiar la matriz de generación argentina y se está apuntando a un objetivo para el 2025 de tener el 20% con energías renovables. Sin embargo, en el último tiempo, parte por la incertidumbre general, parte por la falta de financiación y por algunas decisiones políticas, todo lo que es energía renovable es como que está por ahora en un stand-by que no sabemos cómo va a seguir. El mercado de oil and gas, otro gran demandante de transformadores, el precio del petróleo está muy bajo, el sector está en una crisis también de financiamiento y de una deuda muy grande. Declaraciones recientes del nuevo CEO de YPF que dan cuenta de que sus objetivos primordiales pasan más por un recorte de hasta el 30% de sus costos para acomodar las finanzas y esperando alguna recomposición del valor del combustible, pero lejos de hablar de nuevas inversiones. Inclusive la gran estrella que todos esperábamos, que era Vaca Muerta, es un proyecto que requiere necesariamente de un flujo continuo y muy importante de dólares, que seguramente van a tener que tener su origen en el exterior, y que hasta que no esté acomodada la coyuntura macroeconómica tampoco se va a empezar a mover. La industria en un estado muy complicado, sobre todo a partir de los últimos meses de la pandemia, y ni que hablar de la construcción, que también lleva muchos meses deprimido y sin posibilidades de pensar en nuevas obras. Hay una infraestructura pendiente, cierto, ya lo dije, suponemos que en algún momento la tendencia se va a revertir, vamos a crecer y va a haber un aumento de consumo. Lo que más nos preocupa en este punto es la falta de planificación de mediano plazo. El sector energético en particular, en los últimos meses ha estado prácticamente a la deriva, no se han tomado decisiones, los funcionarios no han tenido una relevancia importante, no tenemos clara cuál es la idea, cómo se van a ir acomodando las cosas, con lo cual desde la parte política nos está haciendo falta definiciones concretas. Y doy un caso muy particular de una empresa conocida y con la que tenemos muy buena relación, que es Transener. Dentro de un ratito Marcelo va a hacer algún comentario. Con Transener tenemos muy buena relación y ellos son tan prolijos que llevan todos los años una planificación con un horizonte de 8 años, donde ellos analizan toda su red de transmisión y tienen perfectamente identificado y en detalle dónde van a ser las obras, qué tipo de transformadores van a necesitar, cuáles son las características de la carga, dónde van a tener posibles puntos de falla. Eso lo comparten con sus proveedores y eso nos permite estar alineados y poder integrarnos y poder desarrollarnos en conjunto de manera mucho más práctica y mucho más eficiente. El problema, por supuesto, Transener después no puede llevar adelante todo eso porque falta financiación, pero lo quiero dar como un ejemplo que me parece súper importante pensando en esa coordinación para adelante. Otro de los sectores que para nosotros hace años es clave, y hoy más que nunca, ante esta caída del mercado nacional, por supuesto, es apuntar al comercio exterior. Muy brevemente, ¿qué les puedo contar? Desde las oportunidades que cuando uno mira hacia el exterior, de golpe se encuentra con un mercado muchísimo más grande, con más posibilidades de negocios, donde yo creo que tenemos que hacer un clic y un cambio de paradigma y pensar en dejar de vender con esa filosofía que teníamos antes de tratar de vender a control remoto o spot, de vender un producto y vender otro producto. Creo que hay que pensar en términos más grandes y imaginarnos alianzas y convenios y poder desembarcar en otros países de manera mucho más contundente
como para tener posibilidades de sostenernos en el tiempo. Desde la parte de amenazas o cosas que nos ponen en inferioridad de condiciones, hay una que es excluyente y que es la logística. La logística argentina, sobre todo para productos pesados y de grandes volúmenes como el nuestro, es realmente muy difícil de llevar adelante. Un solo ejemplo numérico, en 2010 la incidencia de la logística en el precio de un transformador era alrededor del 5 o 6%. En 2020 es del 20%, con lo cual imagínense que uno puede ser muy competitivo en su fábrica, pero llegar a destino se hace muy difícil comparado con la competencia internacional. Esto voy a pasarlo rápido, pero no quería dejar de mencionarlo. Algo dijo Diego en su introducción. Nosotros vemos, como todas las demás empresas y las demás industrias, que nos venimos adaptando en lo que llamamos evolución, en un montón de factores y características nuevas que nos plantea el mercado, como pequeños desafíos, que nos vamos adaptando y que nos permiten ir creciendo y haciéndonos más competitivos en el mundo. Lo que estamos viendo y estamos evaluando muy fuertemente es lo que llamamos revolución, y que mucho va a tener que ver con la época post-pandemia, porque no solo hablamos de una revolución en lo que tiene que ver con la conectividad y con Internet y con estar muy asociado al mundo, sino que particularmente después de la pandemia creemos que va a cambiar sensiblemente la curva de valor, o sea, ese conjunto de variables que el mercado evalúa y que lo llevan a tomar la decisión de comprar un producto, y más específicamente de comprar mi producto. Ese conjunto de variables creemos que va a cambiar, que va a mutar, y tenemos que ser lo suficientemente ágiles y rápidos y concretos para poder adaptarnos a ese nuevo cambio que nos va a pedir el mercado. Finalmente, la curva de recuperación. No me animo a hablar de V corta porque creo que es demasiado optimista. Hay algunos que están imaginando una curva que va a empezar a crecer de manera continuada. Hay otros que dicen que vamos a mesetarnos y probablemente después tener alguna recaída. Otros que se imaginan más una curva de crecimiento más tipo Nike. Lo que les quiero transmitir es que más allá de cómo sea ese crecimiento, para nosotros desde el momento 1, en donde empieza a verse alguna reactivación, pasando por etapas de inversión, licitación, confirmación de venta, hasta que cobramos y podemos asumir que ese flujo de fondo pasa a ser algo concreto, en nuestro negocio pasan 360 días. O sea que más allá de la reactivación, hay todo un periodo por delante que tenemos que ver cómo lo salvamos. Para finalizar, el último comentario. ¿Cuáles son los desafíos que estamos viendo? Por un lado, transformarnos en una empresa ágil. Creo que esto es absolutamente clave. Tenemos que poder adaptarnos a los cambios y poder ser rápidos y precisos con las decisiones que tomamos de aquí en adelante. Tenemos que ser competitivos, tenemos que volvernos mejores en costos, en productividad, en eficiencia, en calidad, en respuesta, en todos esos atributos que está esperando el mercado. Tenemos que poder crear nuevas ventajas competitivas, que seguramente será a partir de la innovación, de la creatividad, de la investigación. Apostamos mucho a nuestra gente, a nuestros talentos, queremos desarrollarlos para que nos ayuden y nos acompañen en todo este periodo para adelante, para poder darle capacidades y competencias nuevas para que puedan ayudarnos a crecer. También estamos viendo comercio exterior, como dije, y fundamentalmente el proyecto país, eso que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, esto que sería sentarnos a debatir cuáles son realmente nuestras fortalezas, cómo podemos hacer que nuestras capacidades sean cada vez más altas y cómo ayudamos a construir una industria nacional que sea cada vez más competitiva. Nos preparamos para un camino que seguramente estará lleno de obstáculos, pero nuestra esencia nos empuja a seguir trabajando. Es la orientación de las velas y no la dirección del viento lo que marca el camino hacia el que nos dirigimos. O sea que hay mucho que está en nuestras manos y que nosotros podemos actuar para poder tener éxito. Muchas gracias. Perfecto, Juan Ignacio. Impecable, y además te agradezco muchísimo por el tiempo. Comenzaste diciendo que eran una empresa muy inquieta y que reinvertían, pero ahí al toque dijiste que la obra pública está prácticamente paralizada, las tarifas congeladas
y las presiones sobre las importaciones son cada vez más fuertes. ¿Cómo hacen para reinvertir si es que lo hacen en este contexto? Históricamente reinvertimos, por eso decía, es una parte cultural de la empresa. Por supuesto que, si recordás en el gráfico, nosotros veníamos creciendo a un ritmo muy grande y lo corté en 2018 porque los últimos 2 años realmente no se pudo hacer mucho. Tampoco comemos vidrio, reinvertimos hasta donde podemos y en el momento que podemos, y también teniendo en cuenta lo que va a venir. Lo que quiero decir es que en un escenario normal somos una empresa que apuesta 100% a la industria, a nuestra industria, inclusive no hay diversificación en otro tipo de negocios, ni de campo, ni inmobiliario, ni ningún otro tipo, y queremos crecer a partir de eso, no nos quedamos quietos y queremos seguir revalidando el liderazgo que tenemos en el mercado. Bien, otro dato importante, dijiste que desde el día 1, cuando se inicia un proyecto, hasta que, bueno, ustedes pueden lograr cobrar, digamos, hacerse de ese efectivo, pasan 360 días. Eso es un año, pero en Argentina es un año, entre comillas, ¿no? Sí, por supuesto. Después entran todas las características adicionales de bajarlo a tierra y ponerlo en el contexto de Argentina. Lo que quería reflejar yo ahí es que depende del modelo de negocios. Hay algunas empresas que ante el primer signo de reactivación o de ese primer brote verde ya pueden empezar a tener actividad interna rápidamente y hacerse de fondos para poder darle continuidad al negocio. En nuestro caso se agrava eso porque en algunos casos, como ese transformador grande que mostraba, el plazo de entrega de fabricación de ese transformador es de entre 12 y 13 meses. Entonces, solo para fabricarlo, con lo cual, haciendo un promedio, desde que empieza a haber actividad nuevamente hasta que hacemos todo ese circuito y yo empiezo a cobrar, pueden pasar entre 10 y 14 meses, dependiendo del proyecto. O sea que necesitamos también un respaldo y una espalda financiera para poder llevar adelante ese proceso hasta poder volver a tener flujo positivo. Bien, Juan Ignacio, la última pregunta que tengo, dejaste un concepto más que interesante y que da para otro Zoom, evidentemente, que es el relacionado al proyecto país. Y antes habías hablado de la falta de planificación a mediano plazo. Ahí te referís a medidas económicas y también a decisiones políticas que no se están adoptando, ¿no? Sí, correcto. Creo que esto es una discusión, como decís vos, de fondo y casi filosófica de qué tipo de país queremos. Creo que acá hay que englobar un montón de cuestiones. Dentro de un ratito van a hablar de la educación. Me parece que tenemos que sincerarnos y empezar a pensar dónde podemos ser competitivos, cómo desarrollamos esas competencias o las fortalecemos con educación, con formación, con capacitación, dónde nos conviene invertir y alinear los recursos como país en un proyecto que sea lo suficientemente largo como para poder llevar adelante todo ese proceso y que termine siendo exitoso. Si seguimos atomizando esfuerzos y tratando cada uno de ir por su lado, aún en negocios que no son competitivos para nuestro país, me parece que la solución pasa por otro lado. Bien, van a seguir siendo una empresa muy inquieta, eso está seguro, más allá del contexto, ¿no? Por supuesto, no tengan ninguna duda, vamos a seguir siéndolo. Perfecto. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con María Belén Méndez, quien es rectora de la Universidad Siglo XXI, la universidad privada más grande del país, quien seguramente, bueno, nos va a contar cómo está un sector absolutamente clave en lo que fue todo esto, en lo que sigue siendo, ¿no? la pandemia. Así que adelante, María Belén. Bueno, buenas tardes Diego, y gracias a IAEF por convocar a hablar de estos temas y reflexionar juntos, y particularmente gracias a las personas que están conectadas. Yo creo que hay tanta oferta de reflexión durante esta pandemia que nos elijan y podamos intercambiar algunas ideas juntas, bueno, merece el agradecimiento, así que muchas gracias. La verdad es que lo escuchaba con muchísima atención a Juan Ignacio y bueno, hay muchos puntos de conexión entre nuestro pensamiento en la educación y lo que él traía de la industria. Yo voy a compartir algunos elementos que hacen al sector educativo en su conjunto, no necesariamente al sector universitario, sino una mirada un poco más amplia
y no solo mirando hacia el interior y hacia la Argentina, también hablaremos un poco de la Argentina, pero mirando un poco qué está pasando con la educación y el mundo. Si existe un sector tradicional y quieto históricamente, es el sector educativo. Y la verdad es que, si bien en los últimos años la reflexión sobre la necesidad del rediseño, la necesidad de entender el mundo educativo desde otro lugar, venía discursivamente dando vuelta, yo creo que sin duda la pandemia aceleró absolutamente todos los procesos que venían demorados en educación. Y me refiero prácticamente a la modernidad, al alcance, a la inversión en tecnología y algunos otros aspectos. ¿Desde dónde les voy a hablar yo? Bueno, desde liderar la universidad privada más grande de la Argentina. Nosotros en 10 años pasamos de ser una universidad pretenciosa, porque nacimos en un contexto universitario tradicional, como es Córdoba, que tiene las universidades nacional y privadas más antiguas de la Argentina, y en ese contexto intentamos hacernos un lugar plantándonos como una universidad de élite. Pero la verdad que en el recorrido de nuestra historia nos dimos cuenta que la mediación tecnológica nos permitía llegar a todo el país, y en los últimos años desarrollamos un modelo integral educativo que nos llevó de tener 5.000 alumnos a 65.000 alumnos en toda la República Argentina, al día de hoy, con 350 centros o polos distribuidos en todo el país, y pasar de ser una universidad cordobesa a ser una universidad federal, ¿sí? En ese contexto y desde ese lugar, lo primero que quiero traer para conversar con ustedes esta tarde es el profundo rediseño que está viviendo el sector, y yo lo celebro y creo que es absolutamente bienvenido. ¿Y a qué me refiero cuando hablo del rediseño? Me refiero particularmente a la urgencia, primero, de entender la velocidad de cambio, y que si este sector sigue estático, perdemos todos. Entonces, hay un cambio en el mindset de quienes lideramos las instituciones educativas de todos los niveles, en comprender que la lógica no es la lógica de la academia, ni es la lógica de la docencia, sino que es la lógica del estudiante y la lógica del contexto social y del contexto económico. Recién me encanta cuando Juan Ignacio dice, cuando habla del proyecto de país, porque es algo que nosotros traemos muy presentes. Bueno, para desarrollar un sistema educativo pertinente tenemos que conocer cuál es el proyecto de país. Si formamos ingenieros mecatrónicos y no hay industria en la mecánica y en la robótica, estamos desarrollando profesiones que seguramente frustrarán a nuestros alumnos. Es indispensable tener un rumbo, y la verdad es que hemos carecido de un rumbo durante varias décadas en el sector educativo, y cada institución y cada nivel ha ido desarrollando determinadas acciones desordenadas, pero también es cierto que ha habido en el último tiempo una actividad por parte del Estado y por parte de los privados de moverse en una dinámica diferente, y acá aparece esta velocidad que cuando miramos el mundo se refleja en industrias, ¿no? La industria del EdTech o de la tecnología educativa ha tenido una explosión desde marzo hasta hoy. En 2 meses se triplicó la inversión, que particularmente está centrada en la India y en los Estados Unidos. De estos miles de millones de dólares, casi 17.000 miles de millones de dólares invertidos en esta industria, y una explosión de propuestas para que de alguna manera la tecnología ayude a montar los procesos educativos, y junto con esa dinámica tecnología-educación, se trabaje en función del acceso, de la equidad y de algunas otras cosas que podríamos hablar bastante. Pero hay un sector en movimiento. Este es un sector que en billones de dólares va a crecer casi 4 billones de dólares en 10 años, según las proyecciones. Por lo tanto, estamos en un espacio en donde algunos se despertarán y los que están dormidos desaparecerán. ¿Qué dice el sistema educativo mundial en todos sus niveles? Primero, que hay actores que no son del sistema educativo que están empujando. Entonces, uno tiene consultoras o empresas de contenidos, inclusive medios de comunicación, que están ocupando el rol de la educación. Y por otro lado, un sistema educativo en donde los actores
seguramente serán en las próximas décadas menos y serán más fuertes. Entonces, en los ámbitos privados habrá adquisiciones y fusiones, en los sistemas que se permita el lucro. En la Argentina ese no es el sistema, es low profit. Y en el sector público se consorciará, se mirarán los presupuestos públicos y demás, pero el rediseño está sucediendo con una velocidad inmensa. Y junto con ese rediseño, yo podría decir, legitimación de la virtualidad. Para los que están conectados, yo les quiero decir que la Argentina aprobó el año pasado, yo estuve involucrada muy fuertemente, la primera legislación que admite la educación a distancia como un sistema integral de la misma calidad que la educación presencial. 50 años nos lleva el mundo. Mientras nosotros discutimos si la virtualidad está basada en la calidad o no, las universidades extranjeras vienen y se llevan nuestros alumnos. Por lo tanto, cuando yo hablo de la legitimidad de la virtualidad, también la pongo en cuestionamiento porque la adaptación que las instituciones educativas han hecho a la pandemia no necesariamente son modelos virtuales poderosos, son mediaciones tecnológicas para solucionar determinadas realidades. Creo que todos los que estamos acá, o muchos, tenemos un sobrino, un hijo, un nieto, y podemos ver cómo es esa adaptación. Eso no es virtualidad. Eso es una mediación tecnológica para llegar en una emergencia a la casa. Un sistema virtual implica flexibilidad, un modelo académico robusto atrás y la posibilidad de entender el mindset del alumno de una manera diferente, que ahora lo vamos a ver. En ese rediseño del sector hay una realidad. Ustedes cuando imaginan a un rector del sistema, primero seguramente no me imaginan a mí, porque imaginan un rector de una determinada edad con muchas cocardas. Bueno, este sistema ha empezado a cambiar, pero hay algo aún más fuerte. Hay una publicación de la Universidad de Palermo de hace unos 5 o 6 años que a mí me parece muy valiosa, que dice, para gobernar una universidad, una escuela, una institución o un consorcio educativo, se requieren más competencias integrales y deseo que competencias del saber y cocardas académicas. Hay que integrar estas dos cosas, porque hoy los rectores pugnamos por la sustentabilidad, por la calidad, por la permanencia, por la inscripción. Por lo tanto hay un rediseño en los roles de quienes lideramos las instituciones también, que es un cambio realmente radical en el sistema. En el otro costado aparece los que siempre han sido los reyes del sistema educativo, los estudiantes. Pero la verdad es que los sistemas educativos han estado basados mucho más en el ego de sus líderes y sus docentes que en el estudiante, que es el destinatario del proceso educativo. Nosotros particularmente creemos que para poder desarrollar profesionales competentes, necesitamos trabajar sobre la autoestima de los estudiantes. Y para trabajar sobre la autoestima de los estudiantes los tenemos que conocer. Y lo primero que tenemos que entender es que no podemos trasladar una clase tradicional a las tecnologías de una manera lineal. Hay que pensar digitalmente, hay que entender cómo piensa nuestro estudiante, y no hablo del nativo, no hablo del millennial o de la generación Z. Hablo del estudiante que hoy se monta en un proceso de aprendizaje que en el caso nuestro promedia los 30 años y la franja del segmento va desde los 17 años hasta los 85 años. Un estudiante activo toda la vida, que no está solamente esperando terminar el secundario para entrar a un proceso formativo. Eso implica, sin duda, nuevos modelos, el agile, que en la industria parece tan fuerte, también llega a la educación, también llega al proceso formativo, mucho más centrado en el alumno, indagando cuáles son esas competencias que ese alumno trae y cómo llevarlas hacia arriba y dejar de estandarizar. Y la verdad es que en ese camino la tecnología es un excelente aliado porque nos permite personalizar, la Big Data nos permite conocer de manera más particular las necesidades y las proyecciones de los alumnos, y el diseño pedagógico, que siempre ha sido mucho más estático, requiere prueba y error y una iteración mucho más rápida. Sin duda, para estar centrados en la experiencia del estudiante, el feedback, la retroalimentación, la medición de la calidad por parte del estudiante es clave. Las universidades durante centenas de años no le hemos preguntado al estudiante cómo es tu experiencia. Y la verdad es que es mandatorio. Yo no puedo construir
un proceso de 5 años, 3 años, 4 años, sin tener ese feedback y ese movimiento constante con los estudiantes, no de los contenidos, porque es como ir a preguntarle al médico qué necesita un paciente. Muchas veces el alumno no sabe qué necesita, como los pacientes no sabemos qué necesitamos. Pero sí podemos retroalimentar al sistema respecto de cómo está siendo nuestra experiencia para que las instituciones educativas podamos movernos al compás de esos cambios. El cuarto concepto que quiero traer, que me parece que en este momento es neurálgico para todos los actores, esta fusión entre tecnología, innovación y ciencia. Yo creo que si hay algo que hoy debatimos todos es sobre ciencia, sin tener idea de ciencia. El coronavirus nos ha llevado a pensar, bueno, cómo se hace un proceso de descubrimiento de una vacuna, de prueba de una vacuna. La ciencia tiene que estar al servicio de los problemas de la humanidad. Y eso tiene que ser mandatorio en todos los sectores. O sea, el sistema científico, que es robusto, que es maravilloso, tiene que entender a dónde poner el foco, y ahí se necesitan a los otros sectores. Esta mancuerna entre sistema educativo y sistema productivo, ¿no? Y ahí aparece un mundo de cosas en donde hoy tenemos el foco. Primero, el globo de las nuevas economías, el triple impacto, las empresas B. Por supuesto que la educación tenemos un compromiso ahí. Los futuros profesionales tienen que tener una conciencia diferente y un modelo de gestión diferente para lograr que todas estas tendencias de las que el mundo habla y que los sectores necesitan puedan ser gestionadas de manera cada vez más creciente. Resolver y trabajar sobre los emprendimientos de base de la pirámide, que hoy es mandatorio. Hablamos de equidad, hablamos de inclusión, pero en realidad lo que tenemos que hacer, en el caso de Siglo lo estamos haciendo muy fuertemente, con el Estado y con privados, trabajar en modelos que promuevan el emprendedurismo y el movimiento de los sectores de la base de la pirámide y se integren con otros sectores de la economía. Sin duda, todo lo que tiene que ver con las tecnologías y la industria 4.0, y como les decía al principio, una lógica de colaboración que rompa las barreras. Los tiempos de la ciencia y los tiempos de las universidades y de las instituciones no son los tiempos de la industria. Y la verdad es que tenemos que encontrar el tiempo común, porque sin gestión del conocimiento, posiblemente repitamos comportamientos y errores y no salgamos de una visión de un país tercermundista. Al menos esa es mi visión. Por último, como cuarto concepto, les quiero traer uno que posiblemente a muchos de ustedes, sobre todo que vienen de las ciencias más duras, les parezca, bueno, abstracto, pero yo creo que hoy es uno de los conceptos que al menos a mí más me moviliza, que es empezar a pensar en una educación positiva. Yo les decía recién que para el sistema, y estos movimientos se están dando en diferentes partes del mundo, por eso el éxito de Finlandia, por eso el éxito de estos modelos que miramos con admiración, porque lo que hacen es ir sobre el eje de la persona de manera integral, y hay toda una corriente en el mundo que nosotros estamos tomando con mucha fuerza este año, de educación positiva, que implica reconstruir y darle valor a la persona cuando entra a su proceso educativo a formarse en lo que sea. El sistema educativo durante muchos años se ha encargado de reventar el autoestima de las personas, ¿sí? Un coloquio, ¿quién es más fuerte, el profesor o el alumno? No sabés, no podés. Las cifras de deserción de la Argentina son más altas que el 60% en casi todos los niveles. Si yo ingreso al sistema educativo 100 alumnos, 40 se quedan en el camino o 50 se quedan en el camino. Ese es el fracaso del sistema educativo en su integralidad. Entonces, trabajar sobre la autoestima, sobre la cultura del trabajo, sobre la cultura el esfuerzo bien enfocado, el esfuerzo positivo, ¿no? Sentirte valioso para un sistema es fundamental, y ahí se desprenden varios conceptos sobre los que el mundo hoy está trabajando, que tienen que ver con la inteligencia emocional, con la tecnoempatía, pero sobre todo con formar líderes que van a trabajar en sus sectores y en sus empresas, que entiendan en qué mundo estamos y que sean sensibles a las necesidades de un mundo que está partido. Porque independientemente de que en este contexto o en otros se beneficie un sector u otro, hay problemáticas de raíz que tenemos que resolver juntos. Estos 4 conceptos con los que estoy corriendo, para no pasarme de tiempo,
traen un eje que yo creo que es fundamental para los sectores y para la educación lo es, que es este concepto entre lo global, lo que pasa en el mundo, y las particularidades locales. Me parece que la pandemia nos ha enseñado bastante sobre esto, pero Argentina no puede dejar de mirar al mundo. No podemos seguir mirándonos el ombligo en materia educativa. Sí necesitamos políticas de Estado, sí necesitamos estados comprometidos, presupuestos jugosos, pero también necesitamos un rediseño del concepto de los actores de la educación. Y saben que yo creo que los docentes, los directivos y demás están listos para ser liderados, porque este contexto de pandemia lo llevó a otro estadio, complejo porque no han tenido todas las herramientas, pero el clic ya se hizo. Hoy se necesita elevar estas políticas y estos niveles y mirar el mundo, porque no estamos solos. Mientras nosotros nos debatimos si la virtualidad es de calidad o no, el mundo ya está pensando en cómo los títulos universitarios o secundarios desaparecen para que las competencias y las certificaciones las hagan las empresas. ¿Cuál creo yo que es el gran desafío del sistema educativo? Ecualizar la equidad. Porque en este contexto lo que necesitamos es elevar a una sociedad entera, no elevar a unos pocos que tienen acceso, que pueden, no volver a una educación elitista. Democratizar la educación, en este caso la educación superior, con políticas, con definiciones, con inversiones en el sistema, que nos lleve a otro nivel. Yo les quiero decir que si bien uno se levanta y se acuesta, tratando de ser resiliente, porque en este contexto de país y de mundo no es fácil liderar nada, no es fácil tener esperanza de nada, y mucho menos compartirla con otros, como nos toca a todos los que lideramos, yo elijo ser optimista. Yo creo que hay decenas de iniciativas públicas y privadas que hoy ya están en otra sintonía. Y también creo que los actores que no puedan hacer el cambio van a ser absorbidos por los que vean el presente. Esto ya no es futuro, esto es reaccionar a hoy, entender el sistema. Imagínense que el sistema es muy complejo, es muy competitivo en la Argentina. Hablando solamente de universidades, el sector público lidera el 80% de la matrícula del país, y el 20% está dividido entre 61 universidades privadas que hacen el esfuerzo por sostenerse, por ser sustentables, por reinvertir. Casi todas las universidades privadas en la Argentina somos fundaciones, por lo tanto esa es nuestra naturaleza, pero la verdad es que el sector privado ha venido creciendo de una manera muy significativa porque ha entendido en muchos casos ese vuelco, ese clic que está haciendo el mundo, y está innovando en educación, y yo creo que eso hoy es mandatorio. Fui rápido, fui como pude, estoy acá abierta para hacer doble clic a lo que sea, si mi intención era, bueno, poder mostrar un poco estos 4 aspectos y cómo se está comportando el mundo. Bueno, María Belén, fue bárbaro, fue muy precisa la presentación. Te quería preguntar, vos empezaste hablando del rediseño del sector y que el clic ya se hizo. ¿Notás que se pudo capitalizar en Argentina? Hablaste de explosión de propuestas. ¿Crees que se pudo capitalizar o todavía estamos en una etapa muy incipiente porque entramos sin querer a esto, ¿no? La pandemia nos metió ahí. Viste que cuando llega un tsunami, vos tenés que esperar que se retire para ver los daños que dejó. Yo creo que podría hacer un poco de futurología. Yo creo que nos ha pasado un tsunami. Algunos estábamos en el piso 13 de un edificio y otros estábamos en la playa. A algunos nos pegó más, a otros menos, pero a todos nos ha impactado. Sí, en ese impacto hemos reaccionado, hemos salido a buscar gente, hemos hecho cosas, y a eso me refiero cuando yo hablo del rediseño del sector. Hay reacción, y hay reacción en sentidos positivos. Creo que se cuela muy fuertemente la cola del miedo y la cola de la política. Entonces, un sistema educativo, seamos honestos, un sistema educativo que no tiene miras de retorno a algo diferente, donde, por ejemplo, el sistema dice, no voy a poner notas porque los alumnos no están teniendo clases. Claro que están teniendo clases.
Lo que pasa es que todavía no existe como esa traspolación de que la mediación tecnológica también implica tener clases. Entonces, yo creo que hay como dos niveles. Uno, como te decía recién, de mucha inmadurez, todavía retorcido en el medio de la tormenta, sin ver con claridad, y algunos actores que ya vieron un poco la luz, que están avanzando, que están consorciando, que están teniendo soluciones interesantes, innovaciones interesantes, que están adquiriendo diferentes herramientas de DTech, que están repensando sus modelos. Sin duda yo creo que podemos tener mucha fuerza, muchos individuales, pero que en educación y en salud la fuerza del Estado es mandatoria. Si el Estado cumple un rol absolutamente fundamental. Lo había notado, María Belén, cuando vos hablabas, y lo dijiste al último. Te iba a preguntar si eras optimista. Dijiste que sí. ¿Podrías ampliar un poquito? Soy optimista en general. Respecto del Estado, creo que tenemos que abrirnos para construir juntos. Hay diferentes niveles de reacción en la Argentina. Creo que cuando uno habla del Estado como una gran entelequia, tiene que mirar un poquito en detalle. Córdoba reaccionó de manera muy interesante a la pandemia. El Ministerio de Educación de Córdoba generó una plataforma que desde mi perspectiva es excelente. Formó a sus docentes, replicó los esfuerzos, pero más allá de que puede haber muchos otros casos en la Argentina, yo hablo de políticas reales. Si nosotros no empezamos, como yo termino esa presentación diciendo, ecualizando la equidad, es muy diverso esto, escuelas rurales, gremios, gente que paga una cuota y puede, gente que queda fuera del sistema, gente que va a la escuela a comer porque no puede comer en otro lado, niveles de los índices de PISA que son paupérrimos hace años. Entonces se requiere un plan, no a corto plazo, un plan a largo plazo, que alguien con liderazgo nos haga mirar ese GPS de futuro y nos encolumnemos, porque las sumas individuales nos pueden llevar a un buen puerto con buen liderazgo. Hoy está desordenado y cada uno hace lo que puede. Bien, es muy bueno escuchar eso, largo plazo. La verdad que es un término que hoy por hoy no se escucha mucho y está bárbaro. Cierro con una pregunta de uno de nuestros asistentes, María Belén. ¿Siglo XXI está integrado a alguna red de universidades internacionales? Sí, nosotros estamos integrados, bueno, desarrollamos toda la mediación tecnológica y entramos en este mundo asociados con la red ILUMNO, que es una red latinoamericana que nuclea más de 20 universidades. Con ellos aprendimos y ha sido una red de intercambio muy interesante para nosotros, que no solo es destinataria de intercambios y de posibilidades para los alumnos de internacionalización, sino también un coequiper interesante para nuestro desarrollo, eso como red organizada, como estructura. Y después participamos de muchas entidades consorciadas. Participamos en 2050, en Educar 2030, somos actores, yo te diría, muy comprometidos con el sistema. Porque yo creo que realmente, tanto nacional como internacionalmente, el dedo acusador ya no va más en este mundo. O ese dedo acusador de mostrar qué no hace el Estado, qué no hacen los privados, qué no hacen los docentes, lo damos vuelta y empezamos a ver qué puedo hacer yo como líder de una institución educativa para dar pasos evolutivos en el sistema, o la verdad, ahí sí no hay futuro. Entonces yo creo que se necesitan liderazgos mucho más honestos, sinceros, tener las conversaciones que se tienen que tener en el sistema e ir enhebrando hacia una misma dirección. Bueno, muchísimas gracias, María Belén. Ha sido muy clara. ¿Sí? Gracias a vos. Bueno, ahora vamos a continuar con Marcelo Fell, gerente de finanzas de Transener. Marcelo, ahí está, ahí te veo. Aquí estoy. Bueno, Diego, bienvenido. muchas gracias por tu presentación. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Claudia Salum por la invitación o su invitación para participar de este evento. Es un enorme placer estar aquí con todos ustedes en mi otro rol, adicional al de gerente de finanzas de Transener,
que es el de miembro del Consejo Directivo del Instituto y vicepresidente. Así que un enorme placer estar aquí con todos ustedes. Voy a comentarles respecto a la compañía. ¿Se ve la presentación? ¿Me podés confirmar, por favor? Sí, se ve perfecto, Marcelo. Perfecto, gracias. Bueno, para quienes no conocen al mercado mayorista eléctrico y a Transener particularmente, pequeños comentarios de forma, digamos, para comprender. No están pasando hojas. Ahí va. Bueno, el mercado mayorista eléctrico hasta el año 1992 estaba integrado, estaba en manos del Estado Nacional, y era una unidad indivisible donde había generación, transporte y distribución en una única mano, que era el Estado, a través de diferentes compañías. Fundamentalmente en esa época era Agua y Energía Eléctrica e Hidronor. A partir de ese año, del 92, se sancionó la nueva Ley de Energía Eléctrica, que es la que hoy sigue vigente, donde en primer término se dividió el sistema eléctrico en las tres partes que hoy están funcionando, que es la de generación, transporte de energía eléctrica y la de distribución. Aquí lo que ven en el gráfico es la cantidad de generadores que hoy se encuentran funcionando en el país, que son aproximadamente 423. En el caso de la distribución hay 28 compañías que son las que conforman principalmente el sistema. A nivel AMBA, las más conocidas y las más grandes en cuanto a cantidad de usuarios que sirven son Edenor y Edesur, y también Edelab en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Y en el caso de transporte de energía, que es nuestro sector, hoy tenemos un gran player que es Transener, que es quien administra el 85% del sistema interconectado nacional. Cuando hablamos de extra alta tensión, estamos hablando de 500 kilovoltios, o 500.000 voltios para los que no están familiarizados con esta medida. Y hay 6 transportistas regionales, de los cuales uno de ellos, Transva, pertenece a Transener, es una subsidiaria directa de Transener. Para entender cómo funciona el mercado eléctrico, bueno, Juan Ignacio hizo introducción en varios temas y coincido en varios de los puntos que él manifestó. Mencionó a Camesa en su alocución. Camesa es quien intermedia en todo el mercado mayorista eléctrico, es la que ven aquí en el gráfico en la mitad, y es quien recibe los fondos de los distribuidores y de los grandes usuarios del sistema, retiene la parte que tiene que ver con transporte de energía, le paga a las transportistas, y el resto va a las generadoras, particularmente a todas, a las que exportan energía a nivel nacional, como así también a todas las que forman parte del sistema eléctrico. Camesa tiene 2 funciones fundamentales, una es esta, es la de ser una suerte de clearinghouse del sistema, y la otra es quien decide quién es el generador que despacha. Ya yendo directamente a Transener, Transener es una compañía que nació justamente con esta nueva ley de energía del año 92, fue privatizada en julio del año 93, tiene un contrato de concesión por 95 años y, como les decía anteriormente, administra, opera y mantiene el 85% del sistema interconectado nacional. El resto, el 15%, está en manos también privadas de compañías obviamente menores, que en el mapa los verán en color azul, fundamentalmente en la zona del litoral. Para entender un poco el tamaño de Transener, Transener opera y mantiene alrededor de 12.400 kilómetros de líneas de alta tensión. Si vemos el mapa de Argentina con las líneas, y para entender la dimensión, y lo ponemos sobre el mapa europeo, vemos
qué grande que es nuestra compañía, donde el norte de nuestro sistema, que está en la zona de Tucumán, estaría en Oslo, y el sur, que está en la provincia de Santa Cruz, estaría en la mitad del desierto de Sahara. Así que aquí vemos la envergadura de nuestra compañía. Les mencioné a Transva. Transva es quien hace operación y mantenimiento en la provincia de Buenos Aires. También es una empresa que tiene un contrato de concesión de 95 años, al igual que Transener. En los dos casos los fondos vienen a través de Camesa, y en este caso fue privatizada en el año 97, agosto del 97, fruto del mismo proceso que hizo el Estado Nacional en el año 92-93, cuando el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires decidió separar el sistema en generación, transporte y distribución. En el caso de Transva, se operan líneas de media tensión, que son 220, 132 y 66 kilovolt, sigue siendo alta tensión, pero es menor tensión, y opera 104 subestaciones. Como ven, el sistema se encuentra mallado, a diferencia del de Transener, que por la envergadura que tiene y cubrir prácticamente todo el país y todas las provincias argentinas, tiene un sistema radial. Ya yendo más, bueno, perdón, no les mencioné, Transva opera 6.200 kilómetros de línea. Quiere decir que entre Transener y Transva estamos operando un total de 18.500 kilómetros de líneas de alta tensión. O sea, es un sistema bastante extenso. Ya yendo más a lo nuestro, a nuestra especialidad, Transener hoy tiene una deuda, solamente es una serie de obligaciones negociables que emitimos en el año 2011 por 10 años. Estos bonos están venciendo en agosto del año que viene. Es el total, es un bono bullet, es decir, que todo el capital se abona al vencimiento. Es un bono de un tamaño chico, moderado a nivel internacional. Estamos hablando de un bono de 98.5 millones de dólares de outstanding, o sea, de monto remanente. Y aquí sí ya entro con las particularidades de las novedades que hemos tenido en los últimos días. Y me quiero remontar un poco más atrás. Esto comenzó con la comunicación 7030 del Banco Central, por allí, por el mes de abril, donde comenzaron las primeras restricciones al ingreso y al acceso al mercado único libre de cambios. En ese momento ya había algunas restricciones para el ingreso para pago de servicio de deuda y también para el pago de importaciones. Obviamente esto nos llevó a que tengamos que adaptar una serie de cuestiones y moderar y modificar nuestra estrategia financiera para poder tener acceso al mercado único y libre de cambios. Y finalmente, la semana pasada, luego de un montón de modificaciones que ha tenido esa comunicación 7030, hemos tenido la comunicación 7106 del Banco Central. Es la que, bueno, a nivel personal afecta por el acceso al dólar ahorro, digamos, con este adicional que se ha impuesto desde la FIP, de esta percepción del 35%. Pero en el caso de las compañías, y habrán oído hablar, que para todas aquellas empresas que tienen vencimiento de deuda entre el 15 de octubre próximo y el 31 de marzo del año que viene, tienen la obligación de presentar un plan de refinanciación de esa deuda para un plazo promedio de 2 años, y por el 60% del valor de su deuda. Esto significa que el acceso que permite el Banco Central para pago de capital es del solo el 40% del valor del vencimiento. Esto está obligando a las corporaciones que tienen vencimiento dentro de ese plazo a reestructurar o refinanciar su deuda. De algún modo, apartándose de los planes de negocio que cada una de las compañías tenemos
y la planificación financiera de acuerdo a nuestro cash flow y a nuestra situación particular en cada una de nosotros. Así que este tema, que por ahora no nos afecta, dado que nuestra deuda tiene vencimiento final en agosto, como les decía, del año que viene, es un tema que nos preocupa porque podría llegar a afectarnos si esta comunicación se extiende en plazo. Así que este es un tema que, de todos modos, como se imaginarán, como toda compañía normal, ya hemos comenzado a estudiar diversas opciones para afrontar el vencimiento y el take-out de esa deuda. En segundo término, y también yendo en línea con estas comunicaciones del Banco Central, y también haciendo mención a lo que comentó Juan Ignacio, nosotros somos una compañía que requerimos acceso al MULC también para el pago de importaciones. Por supuesto, con Tadeo tenemos relación comercial, obviamente por la importancia que tiene a nivel local, tenemos relación, pero también tenemos una cantidad de equipos que traemos del exterior, con la envergadura y la escala de nuestros equipos, vamos al sistema internacional, comercial, y obviamente estas medidas nos generan estrés. Debemos afrontar una serie de cuestiones para poder hacer frente al pago con acceso al mercado único libre de cambios. Y por otro lado, esto genera rispideces y tirantes con nuestros proveedores internacionales. ¿Se imaginan cuando los proveedores internacionales ven que la Argentina está teniendo problemas justamente para atender este tipo de obligaciones? Esto genera tensiones, y obviamente muchos de nuestros proveedores internacionales lo que están requiriendo son pagos anticipados. Como bien mencionó Juan Ignacio, la fabricación de estos equipos son de periodos largos. Los equipos que nosotros precisamos tienen, como él mencionaba, 12, 13 meses, y en nuestros casos a veces 18 meses de fabricación. Imagínense que también el embarque y el flete a la Argentina de equipos que vienen de lugares muy remotos también requieren sus tiempos. Así que esto realmente es una complicación adicional que estamos teniendo varias compañías, entre ellas la nuestra, Transener y Transva. Y finalmente, el último tema que quiero mencionar, y que hace también a la macro, y también para los que no están tan familiarizados con el tema, es la cuestión tarifaria, que también mencionó Juan Ignacio y que afecta a las compañías del mercado mayorista eléctrico. En el caso de Transener y Transva, ambos cerraron su revisión tarifaria integral de acuerdo a lo que dice la Ley de Energía Eléctrica de nuestro contrato de concesión, por allí por fines del año 2016, con vigencia desde febrero 2017, por 5 años. O sea, esta revisión tarifaria debe tener un nuevo capítulo a fin del año que viene, con vigencia desde el año 2022. Nuestra tarifa está nominada en pesos argentinos y ajustable semestralmente por un índice de precios que está dentro de la revisión tarifaria, que contempla índices de salarios, índices mayoristas y minoristas. Este ajuste tarifario se hace en febrero y agosto de cada año. El último que hemos recibido fue en agosto del año pasado. Los ajustes que teníamos que recibir en febrero de este año y en agosto del mes pasado, por el momento no han sido autorizados por el ente regulador de electricidad, el ENRE. Estamos esperando esto. No ha habido ninguna señal, ni favorable ni desfavorable, en el sentido que esto sigue vigente, no se ha dicho que no se va a otorgar este ajuste, con lo cual estamos a la espera de una definición. Para que tengan una idea de envergadura, en febrero el ajuste que deberíamos haber recibido estaba en el orden del 27%, bien digo, y el que calculamos nosotros para el mes pasado de agosto fue del 17%. Esto quiere decir
que si sumamos ambos ajustes que no hemos recibido, hoy tenemos un atraso en nuestra tarifa del orden del 44%. Y para entender qué ocurre con esto, y para ir cerrando y redondeando el tema, ¿qué significa esto, que no haya ajustes para las compañías? Bueno, por supuesto esto implica un estrés. Gamesa está teniendo delays en sus pagos, y esto tiene que ver con el nivel que hay de subsidio en las tarifas. Cuando una tarifa no tiene ajuste, obviamente la parte que no viene de los usuarios, de los grandes usuarios, viene del Estado Nacional. Hoy la tarifa, y parece un número mágico el 44, que es el atraso que hemos tenido nosotros en nuestra tarifa, el 44% es el subsidio que está recibiendo el sistema eléctrico por parte del Estado. Esto no es bueno, obviamente, sabemos el estrés que tiene el Estado Nacional, así que esto no es bueno, y el atraso tarifario, si bien es un desahogo para el usuario final, en última instancia se tiene que hacer cargo el Estado, y por supuesto detrás del Estado estamos nosotros como ciudadanos que tenemos que cubrir este déficit. Así que bueno, estos son los temas fundamentales que les puedo transmitir de Transener y Transva, y quedo abierto, Daniel, a cualquier consulta que me quieras hacer. Diego, perdón. Marcelo, muchísimas gracias por la exposición, y aprovechando el puesto que ocupás en IAEF, ¿cómo calificarías hoy el clima de negocios en Argentina? Mira, creo que todos los ejecutivos de finanzas y del sector que sea, uno de los temas que más reclamamos todos es la seguridad y la estabilidad jurídica y normativa. Claramente, estas normas que estamos recibiendo permanentemente, y cambios y volantazos, tales como, bueno, estas normas que está aplicando el Banco Central, o que vienen a partir de la AFIP, o aplicación de nuevos impuestos, o modificaciones en marcos regulatorios. Todo esto claramente y definitivamente es algo extremadamente negativo para los negocios. Evidentemente lo que Argentina precisa en este momento es captar y seducir a los inversores extranjeros para que ingresen divisas, y de ese modo fortalecer el déficit que hoy estamos teniendo, y el bajo nivel de reservas. Creo que más que proteger las reservas con restricciones, lo que deberíamos apuntar es a subir el nivel de reservas a través de inversiones genuinas que vengan del exterior, o de propios players argentinos que traigan sus fondos que hoy están invertidos en otras latitudes a la Argentina. Hoy leía un informe de una consultora que hablaba de la reestructuración de la deuda, que fue un éxito, pero inmediatamente llegaron una serie de medidas con las que empezaste hablando, que tenían que ver con el mercado cambiario, con el cepo, y como que ese éxito quedó relegado, no lo capitalizó el gobierno, ni política ni económicamente. ¿Estás de acuerdo? Estoy absolutamente de acuerdo. Algún economista de nombre que he escuchado últimamente dijo que el efecto de la reestructuración de la deuda, que fue importante, convengamos, y fue necesario, totalmente necesario, duró un suspiro. Y ese suspiro tuvo que ver justamente con todas estas cuestiones que llevan a la desconfianza por parte de los inversores extranjeros, que hicieron que se desplomen los precios de los activos argentinos, tanto las ADRs como las obligaciones negociables de corporaciones argentinas han sufrido una caída realmente muy relevante en los últimos días. Y por supuesto, estas medidas lo único que tienen es a eso. Creo que lo que sigue en
la lista y que es el arreglo con el Fondo Monetario, es absolutamente necesario también y relevante, tal como fue el arreglo con el resto de la deuda, pero es importante que para sacar provecho de todo esto, reitero, apuntemos a la estabilidad jurídica y normativa, de modo tal de ser atractivos para atraer nuevos negocios del exterior. Bien, y la última pregunta, Marcelo, tiene que ver con Transener y con el plan de inversiones que ustedes tenían previsto. Bueno, me gustaría saber si eso, ¿cómo continúa? ¿Cómo lo tienen pensado? Transener tiene la obligación de invertir en CAPEX de mantenimiento. Es importante entender que por nuestra propia concesión nosotros no podemos invertir en expansiones de la red. Las expansiones las define y las abona el beneficiario. En gran parte el beneficiario es el Estado Nacional. Pero sí nosotros tenemos la obligación de invertir en CAPEX de mantenimiento. Estos transformadores que Juan Ignacio muy bien describió, que son aparatos realmente muy grandes, nosotros tenemos la obligación de reponer todo equipo que por su antigüedad o por cualquier tema técnico requiera un reemplazo. Como él bien dijo, los equipos de extra alta tensión y transformadores tienen una vida útil, en nuestro caso nosotros lo tomamos hasta de 40 años, y de hecho tenemos transformadores ya ancianos en nuestro parque funcionando con total perfección, obviamente con los mantenimientos que se deben hacer, y en ese sentido Transener no ha dejado de hacer las inversiones que sean necesarias para asegurar y bueno, cumplir nuestro rol de quienes intermediamos entre la generación y la distribución. Es un cuello de botella que nosotros no podemos darnos el lujo de romper, así que las inversiones, Diego, están perfectamente vigentes, se está invirtiendo, pero obviamente congelamiento, llamale, o no ajuste de tarifas, sí incide, porque obviamente lesiona la cantidad de pesos que podamos invertir para cumplir con nuestros planes de CAPEX que fueron acordados con el Estado en el año 2016. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Ha sido muy claro, ¿sí? Muchísimas gracias a vos. Y para ir cerrando, la cuarta exposición está a cargo de José Luis Bosdari, gerente general de Arlink Negocios. José Luis, ahí estás. Bueno, cuando quieras. Sí, claro. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor, y sobre todo después de escuchar a las personas que han convertido a la mesa. Realmente ha sido un lujo escucharlos, y bueno, y en especial a la filial de Cuyo de IAEF que me invitó en la persona de Teresa. Así que bueno, contarles un poco quiénes somos. Estoy a cargo de Arlink Negocios, que es la unidad de servicios que desarrolla servicios corporativos para el grupo Supercanar Arlink, con presencia en todo el país. Un servicio dedicado fundamentalmente a servicios de telecomunicaciones, que comienza con prestando servicios de televisión paga, y que a medida que fue transcurriendo los años se posicionó como el primer operador del interior del país de cable y de internet. Es una empresa que nació siendo mendocina, con presencia solamente en Mendoza, y después se fue sentando bases a lo largo de 14 provincias y con presencia en más de 60 ciudades. Actualmente la empresa se encuentra en una franca evolución para convertirse en un operador de redes convergentes, multipropósitos, y para ello se ha enfocado en una etapa de reconversión de todo lo que son sus redes de fibra óptica y ampliación de sus zonas de cobertura.
tiene aproximadamente 1.600.000 hogares cableados a través de 23.000 kilómetros de redes desplegadas, con la presencia, como les dije, a lo largo de estas 60 ciudades, en las que hemos logrado una fuerte presencia local, en las cuales operamos, y nos ha permitido lograr un conocimiento sumamente amplio de cada lugar, de su gente y sus costumbres. El grupo tiene más de 30 años, nace como el Grupo América, como un consorcio de medios que incluía televisión abierta, radios, diarios, todos muy vinculados a los medios, y bueno, y este era el apéndice de lo que tenía que ver con comunicaciones, y que desde hace 3 años cambió de manos después de 35 años de liderazgo de la familia mendocina, y lo adquiere un fondo americano. Y bueno, en estos 3 años la impronta ha sido realmente terminar ese proceso de inversión necesario para convertir estas redes que estaba comentando justamente en redes multipropósito, y que estas redes sean doble vía y poder llevar internet a todas las localidades donde tenemos presencia. Los servicios básicamente tienen que ver con el acceso a internet, la conectividad, la transmisión de datos, videovigilancia, servicios de voz IP, internet de banda ancha, ciberseguridad y un sinnúmero de soluciones vinculadas a la convergencia. Creo que estamos en una industria que atraviesa todos los espectros y realmente con un sinfín de oportunidades, a pesar de que a veces la coyuntura, por lo que veníamos hablando, y lo que venía escuchando, realmente a veces el panorama es un poco pesimista, pero comparto con María Belén el optimismo que tiene, sobre todo de mirar hacia el futuro. Creo que este tema de la pandemia nos ha obligado a este cambio dramático, a tomar conciencia y a adoptar todo ese tipo de herramientas que ya estaban disponibles, porque la realidad es que las herramientas de colaboración, las plataformas de videollamada, los servicios de delivery, creo que estaba todo presente, pero esto nos ha obligado a asumirlas como hábitos cotidianos, y de hecho en muy poco tiempo se triplicó el uso de estas herramientas. Con lo cual, particularmente para nuestras empresas, se abre un horizonte muy, muy favorable, porque realmente la necesidad de Internet, digamos, atraviesa todo, particularmente en el área donde estoy yo, que es tenemos 2 verticales muy fuertes, que una son las empresas y organizaciones en general, y por otro lado los negocios y proyectos con gobierno, que nos hace estar muy cerca del sector público. Obviamente son procesos licitatorios, son servicios que se prestan por un largo plazo y bueno, en los cuales nos hemos nos hemos especializado, sobre todo con lo que tiene que ver con videovigilancia. Redes de gobierno como las redes WAN, interconectamos más de 1.000 escuelas, 1.500 cámaras de seguridad, cada una con sus centros de monitoreo en 5 provincias, y la verdad que nos ha dado una expertise en esta materia, sobre todo con los negocios con gobierno, bastante importante. Y respecto a lo que tiene que ver con la vertical de empresas y profesionales, tenemos muy bien segmentada nuestra cartera, por actividad, por tipo de negocio, lo que nos permite, la verdad, de dar soluciones ajustadas a cada necesidad. Tenemos soluciones para el rubro financiero, para bancos, para educación, tanto pública como privada. Tenemos muy buenas experiencias con las escuelas. Puntualmente estamos avanzando bastante con servicios de Internet de las Cosas y Smart Cities, y tenemos un caso de éxito, es un piloto en realidad, que hemos desarrollado a través de la instalación, la implementación de sensores en una escuela piloto que nos designó la Dirección General de Escuelas, una prueba de medición de algunas métricas que tienen que ver con la calidad ambiental de distintas aulas, y donde estas métricas las tomamos de manera interna,
en algunas aulas y que nos permiten medir cosas como la calidad del aire, los niveles de combustión, los lumens, y algunas otras cosas devenidas de necesidades puntuales. Por ejemplo, hay un causal digamos, de ausentismo por parte de los docentes que tiene que ver con problemas vocales, porque cada vez más tienen que forzar la voz, el nivel de ruido en las aulas es cada vez mayor, y bueno, entonces detectamos con un equipo de técnicos de nuestra empresa cuáles eran los niveles razonables de ruido para un aula, y bueno, los sensores nos permiten fijar alarmas para que cuando esos niveles son superados, automáticamente se prende una luz roja y haga tomar conciencia a los niños de las aulas para que la maestra no tenga que levantar la voz. Así que bueno, cosas como esa y bueno, niveles de combustión por estufas prendidas, niveles de calidad de iluminación, lumens y bueno, un sinfín de aplicaciones. La verdad es que, por eso vuelvo a lo que decía recién, estamos en una industria que atraviesa todos los estamentos. Y hablando de casos, la verdad que esta semana quiero comentarles algo que me ocurrió respecto a digamos, a esta impronta que tenemos que avanzar sobre la cual nos lleva puesto toda la tecnología. Necesité comprar algo para mi vivienda, siempre una lámpara, había visto una que me gustaba en una casa de decoración, de estilo, y la verdad que se me iba de presupuesto, caí en una de estas plataformas, concretamente la de Marketplace, a buscar a ver si había algo similar. Encontré algo similar y me puse en contacto con el proveedor de esta, y me dijo, bueno, le propuse si me podía hacer algo parecido a lo que quería, tenía la foto, y me dijo que sí, que se animaba, y tomé contacto con esta persona, finalmente me la hizo, y me la hizo a un 30% del valor que estaba en esta casa de estilo, y bueno, conversando ayer, puntualmente lo fui a buscar, me comentó que trabajaba en una empresa metalúrgica, a la cual había tenido que suspender medio tiempo a todos sus empleados por la caída de la actividad, y bueno, de pronto dice que tuvo que rebuscársela, y que su hija, una chica de 16 años, lo instó a que empezara a hacer cosas de la que él sabía, de la cual tenía su oficio y su know-how, y dice, desde hace 3 meses, estaba con la preocupación de cómo iba a completar mi ingreso, digamos, atado a un salario, y hoy mi preocupación es cómo incorporo más plataformas de pago a este negocio que hoy me funciona muy bien. Así que la verdad que creo que esto sirve como ejemplo para ilustrar lo que creo que es una ola que nos pasa a todos por arriba. Y bueno, estamos en el medio de esto. También creo que lo importante es no dejarnos avasallar por el miedo, si bien la situación a veces provoca angustia, pero que no paralice. Nosotros en el área puntualmente que me desempeño, teníamos muchas empresas y la verdad que veníamos con un crecimiento muy sostenido de la cartera, y de pronto el tema de la pandemia nos detuvo ese crecimiento y empezó a ir para atrás, pero rápidamente se reconvirtió porque las empresas empezaron si bien bajó la actividad, algunas cerraron, pero el tema del teletrabajo también nos abrió una oportunidad inmensa, porque nos llevó a que cada uno de las grandes empresas empezaron a contratar servicios corporativos, que son en los cuales nos especializamos, y empezaron a demandarnos servicios para los domicilios de los empleados, que tenían que ser conexiones totalmente dedicadas e independientes de las que tienen afectadas al entretenimiento y al resto del uso hogareño. Con lo cual, bueno, eso realmente nos hizo dar vuelta a la curva, una curva que nos tenía muy preocupados. Veníamos creciendo, como les digo, muy fuertemente, y bueno, hemos logrado convertir esto en una oportunidad. Esto es un poco el mercado. El nivel de demanda se ha mantenido, la verdad que hemos visto en la segunda semana de marzo, tercera semana de marzo, cuando se dicte el aislamiento obligatorio, el CABASE, que es la Cámara Argentina de Internet, reporta un crecimiento del tráfico
en una semana del 35%, que es el crecimiento previsto para un año, con lo cual un crecimiento obviamente asociado a lo que tiene que ver con el teletrabajo, con el uso de plataformas virtuales para educación, bueno, con todo lo que se está usando, pero realmente ha sido llamativo. Hubo que hacer una adaptación muy fuerte de parte de los carriers y de parte de las empresas también, nos obligó a comprar más equipamiento, y a buscar algunas alternativas que nos permitieran dar respuesta a todo este mayor tráfico, ¿no? Así que, bueno, la empresa viene con un plan de inversión que obviamente ahora se analiza un poco más a fondo. La verdad que las posibilidades de repago son distintas a las de hace 6 meses, por temas pandemia y por temas regulatorios, pero la verdad es que están todos los cash flow un poco más estirados, pero realizados. De parte del gobierno también hay algunos programas que incentivan los despliegues. La empresa tiene previsto despliegues en el norte y en el sur. La empresa tiene oficinas desde Tucumán hasta Ushuaia, y especialmente en la zona del norte estamos previendo despliegues de la mano de algunos programas de financiamiento que hace el ente regulador, el ENACOM, para llevar internet a zonas con necesidades, digamos, de conectividad insatisfechas, localidades fundamentalmente de poca población, donde realmente la ecuación económica no cierra si no cierra con algún nivel de ayuda o algún programa de financiamiento. Así que bueno, estamos trabajando en esa línea, se están licitando algunas líneas de financiamiento de estas que estoy comentando, y contrariamente a esto, bueno, surge el decreto por el cual se asigna carácter de servicio público en competencia a los servicios de la tecnología de la información, contrario a todo lo que está ocurriendo en el mundo con las comunicaciones. Realmente cualquier medida unilateral o regulatorias de este tipo realmente creo que hacen un poco mal al sector. Sumado a esto, a esta medida de asignación de servicio público, hay un congelamiento de precios que ya venían muy reducidos, muy ajustados por la invasión de los grandes players, y como corolario de todo, el tema de la restricción a las acciones de morosidad, de corte fundamentalmente, que en principio abarcaba el periodo marzo-julio de 2020, y ahora se ha prorrogado hasta 31 de diciembre la medida y la restricción frente a la suspensión del servicio frente al no pago. Así que son medidas que realmente nos complican. Afortunadamente habíamos hecho una previsión de morosidad mayor de la que ha ocurrido. Sin duda que hay una valoración del servicio muy importante, del servicio de internet. Lo vivo particularmente, tengo hijos adolescentes, como lo puede tener cualquiera, y sabe que a veces puede faltar el gas, pero no puede faltar internet. Realmente creo que de parte de la población en general hay una valoración muy alta del servicio, pero bueno, un poco estas medidas son las que hacen repensar a veces los planes de negocio. Bueno, y para ir redondeando un poco, comentar de que estamos haciendo desarrollos que tienen que ver con Smart City, que algo comenté recién, con ciudades inteligentes de la mano de los gobiernos, tanto municipales como gobiernos provinciales. Estamos desplegando redes, se llaman redes de bajo rango, de redes LoRa, que permiten comunicación de muchos sensores dispersos en toda la ciudad. Aquí en Mendoza estamos haciendo una experiencia bastante buena, y están arrojando métricas que ya las estamos administrando en la nube, que la mente que nos están dando
muy buenos resultados y están permitiendo a los gobiernos tomar algún nivel de decisiones respecto al ordenamiento del tráfico, a los niveles sobre todo que tienen que ver con la movilidad, con la congestión, y bueno, con el uso de transporte público y uso de transportes alternativos. Bueno, bárbaro, José Luis. Tengo dos preguntitas muy cortitas, Claudia, y ya vamos terminando, si te parece bien. La primera tiene que ver, una la hago yo y la otra está en el chat. Tiene que ver con lo que hablabas del DNU. Específicamente, ¿ustedes van a suspender alguna inversión a partir del DNU? Se está revisando, está el equipo obviamente el equipo de legales y puntualmente hay una estructura de regulación que atiende los temas de regulación que están en conversaciones con una mesa de proveedores, de prestadores de servicio, que están intentando revisar con el gobierno la medida. Hoy obviamente el ánimo no es el mismo cuando hay medidas de este tipo, pero la verdad es que estamos tratando de que eso se revierta para poder avanzar con los planes como venía previsto y desplegar los kilómetros de fibra que teníamos. Porque si no, realmente se hace inviable cuando no se tiene control sobre las tarifas, sobre las acciones de morosidad, y fundamentalmente cuando no hay seguridad jurídica como lo dan el resto de la mesa, ¿no? Bien, y en esta, José Luis, te pido si podés ser breve para terminar, digamos, en horario. Preguntan cuáles fueron los cambios que pudiste visualizar en la empresa, los cambios de hábitos laborales, después de que la empresa fuera adquirida por un holding americano. Qué buena pregunta. Como todo cambio genera resistencia. Es una empresa con, digamos, con una población, sobre todo en la parte técnica. La formación de técnicos lleva mucho tiempo y hay una buena parte de la población de esa estructura, de la estructura técnica que tiene varios años de antigüedad, acostumbrados a un nivel de prestación de servicio, a una forma de operar, pero la verdad es que veníamos de un modelo no tan preocupado a veces con algunas métricas, con algunos indicadores, y bueno, creo que el gran cambio fue por eso, estuvo en eso, en el desarrollo de nuevos indicadores, en el seguimiento de esos indicadores y en los planes de acción que respaldan a eso. Así que la verdad que después de 3 años de gestión, al principio costó un poco, como cuesta, es un cambio cultural muy importante, pero un esfuerzo importante de parte de la gente de recursos humanos, de capital humano, por supuesto con la impronta de la dirección, se logró, digamos, ofrecer las bondades de un sistema de gestión como el que se está proponiendo. Bien. Bueno, bárbaro, José Luis, muchísimas gracias por tu presentación. Claudia. Bueno, muchas gracias a todos, José Luis, Marcelo, María Belén, Juan Ignacio, Diego. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Charlas de Sectores. Los invitamos a que nos acompañen el 8 de octubre a las 5 de la tarde con Ricardo López Murphy. Y bueno, y en las próximas actividades que vamos a tener en noviembre y que pronto se van a enterar. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Adiós.